Vamos a iniciar a modelar el payasito en NURBS, la página 133 del libro Learning Maya 5 Foundation, pero les entregué el libro para referencia, pero si quieren síganme a mí, yo lo voy a tratar de hacer despacio para que ustedes me puedan seguir. 133 creo, sí. Esperen, yo miro cómo empiezan ellos. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí a Create. Acuérdense que vamos a trabajar con NURBS, entonces tenemos que estar en el menú de Surfaces. Después vamos a ir a Create. Le vamos a decir que vamos a crear un cuadrado en líneas, un square. Voy a hundir ahí. Miren que aquí me salió mi square. Si ven esto que yo hago así, acercarme a las cosas que están seleccionadas de una, es con la letra F. Frame, encuadrar, lo que tengo seleccionado. Y miren, ya tengo mi cuadrado. Lo voy a escalar un poquito. Hacerlo un poquito más grande y ya. Ahí tengo mis líneas, son 4 líneas las que conforman este cuadrado. Acuérdense que estamos trabajando en NURBS, que son superficies creadas a partir de líneas. Cuando yo le digo aquí Create NURBS Primitive, un cuadrado, crea un cuadrado basado o hecho en líneas. Después este cuadrado lo que tengo que hacerle, para que no tenga ángulos rectos, sino que ahí en el libro lo modelan que tiene un ángulo, tiene un radio, en vez de ser ángulo recto. Les voy a seleccionar una curva, otra curva. Voy a ir ahí, como estoy trabajando con las curvas, ven que aquí hay un menú que dice editar curvas, superficies y editar superficies. Estoy trabajando con curvas, voy a ir aquí a editar curvas. Seleccioné una curva, Shift, selecciono la otra, editar curvas. Voy a ir donde dice Curve Fillet. Voy a abrir las opciones de esta herramienta. Entonces miren, voy a decirle cuando yo lo que quiero hacer es que en vez de que sea un ángulo recto, venga la línea y haya una curvita y siga. O sea, que haga algo como esto que hay aquí. ¿Ya? Una transición más fluida. Ese radio que ven ahí en las opciones es el radio de la curva que se va a formar aquí entre estas dos líneas. En este ángulo se va a formar una curva y este es el radio de esa curva. Lo voy a poner un poquito más pequeño, voy a ponerle 0.3. Le voy a poner Apply. ¿Sí? Entonces tenés que seleccionar todas las curvas. Ir al canal de atributos, que es este menú de aquí arriba, el primero, y cambiarle la escala a todos. 3. Es que seleccionarlos todos al tiempo, que el cuadrado no pierda su forma. Si vieron el fillet, no lo hagan porque lo que estoy explicando apenas. Pero si ven que sí crea la curva, pero hay unas líneas atrás, o sea, no se desapareció eso. Entonces hay una opción dentro del fillet que hace la curva y borra eso, borra el sobrante. Entonces me va a devolver control Z. Otra vez selecciono esta curva, selecciono esta, Edit Curves, Curve Fillet, y voy a ponerle aquí esta opción Trim. Trim significa recortar lo que sobra después de hacer el fillet. Miren lo que pasó. Y eso lo voy a hacer con las 4 esquinas. Selecciono una curva, selecciono la otra. La letra G es para repetir la última herramienta que usaron. Entonces en vez de ir aquí a Edit Curves, Curves Fillet, la última herramienta que usé fue el Fillet. Voy a hundir G. Miren que él repite la acción. Estas dos curvas G, estas dos curvas G. Entonces ahora sí, traten de alcanzarme. Listo, entonces miren, ahorita ya hicimos el fillet, esa es la herramienta del fillet. Ahora lo que necesitamos es unir todas esas curvas para que se vuelva una sola curva. Ahí hay 6 curvas, no, hay 8 curvas. ¿Ya? Hay 8 líneas. Necesitamos volver esas 8 líneas una sola línea.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir seleccionando curva por curva. Digamos, voy a seleccionar esta curva y esta esquina. Voy a decirle Edit Curves, Attach Curves. Edit Curve, Attach Curves. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, miren que en las opciones del Attach Curves hay Connect y hay Blend. Vamos a usar Connect. Porque Blend lo que él hace es hacer una sola curva, pero promediar como la trayectoria y puede que nos deforme la curva. O sea, la trayectoria entre esta recta y esta curva. Le está tratando, Blend significa de mezclar. Blend es mezclar, entonces está tratando de mezclar las dos trayectorias de las curvas, cuando usamos la opción Blend. Pero si le ponemos Connect, él sencillamente las conecta sin tratar de mezclarlas. Entonces no mueve las curvas, las deja iguales. Entonces selecciono las dos primeras. Tengo que hacerlo de a dos en dos. Selecciono ahora esta entera y esta. Y attach. Ahora ya esta toda es una sola curva. Ahora esta y esta. G. Esta G. Esta G. Esta G. Esta G. Miren que ahora haciendo el attach, ya cuando yo selecciono la curva, es una sola curva. Mientras los que volvieron a empezar terminen, les explico una cosa. Miren, si yo muevo esta curva, ¿sí ven cómo se deforma de feo? Eso es porque acuérdense que yo les dije que como en Photoshop y todos los programas, Maya va creando historia. En este caso, ¿qué significa la historia? Nosotros creamos esto basado de unas curvas iniciales que estaban separadas. Entonces, esas curvas separadas todavía están como en la historia, todavía están ahí posicionadas como en el espacio invisible. Cuando yo muevo esta nueva, es como estas están quedando aquí y estas se están moviendo, la nueva. Si yo no quiero que eso pase, es cuando tengo que borrar historia. ¿Cómo se borra la historia? Voy a Edit, Delete All, con el objeto seleccionado, Delete All by Type, Historia. Cuando yo hago eso, ya debería poder mover esto sin que se deforme. Vamos a hacerla, vamos a duplicar, es Comando D. Comando D. Yo ya hundí Comando D y el duplicado no lo veo porque está encima exactamente del que ya tenía, pero si lo muevo hacia arriba, ya puedo ver que tengo dos curvas exactamente iguales, una arriba de la otra. Hay que asegurarse de que tengan una sola curva. ¿Cómo pueden asegurarse de que tienen una sola curva? Acuérdense del outliner que está aquí, que es como la librería. Si yo abro esto, el outliner, esto es historia. No, mentira, no los voy a confundir con eso todavía. Para empezar. Pues los que no les ha funcionado es por esto, miren. Cuando hicimos el Attach Curves, a mí se me olvidó fijarme que hay una opción aquí que dice Keep Originals. Yo voy a empezar de cero. ¿Y pondrá problemas más adelante, profe? ¿O? Sí. Es más, empecemos todos de cero. Listo. Todo. Estaba tan bonito. Pero miren, ya saben, Curve Fillet, selecciono las otras dos, G, G, G. ¿Listo? Ahora cuando las empiezo a unir, me tengo que asegurar que aquí en la opción de Attach Curves, este Keep Originals no está chuleado. No está chuleado porque lo que él hace es crear una curva nueva, entera, y dejar las anteriores abajo. Entonces, por cada vez que estaban haciendo el attachment, seguía dejando curvas abajo. Porque tenían tantas Lo curvas. estaba aplicando también. Entonces, quítenle el Keep Originals y sigan haciendo el attach. Ese era el error que les estaba pasando a la mayoría. Qué pena. Sí. Muy. Pues. Ya te que empezar. Ser un loco de ese mayo. ¿Cómo va a ver?
Listo. Touch cards. Keep original, ¿no? Touch. Listo, entonces los que ya van aquí dupliquen las dos curvas y sencillamente para empezar a hacer la caja del payaso la seleccionan las dos y vamos a usar la herramienta de Loft para crear ese cubo. Entonces seleccionan las dos curvas, van aquí a Surfaces, Loft. Surfaces, Loft. Seleccionan las dos curvas, van a Surfaces, Loft. Si no les aparece ese menú de Surfaces que está aquí, es porque aquí no están en Surfaces. Que estar aquí en Surfaces, Surfaces, Loft. Listo. Entonces miren, si ven que lo estoy viendo en wireframe, en el mallado, ¿cómo lo hago para ver? Con 5. Entonces miren, al hacer el loft yo ya creé ese cubo. ¿Ya? Ahora vamos a hacerle como la tapa. La tapa es sencilla también. Sencillamente cojo esta curva, la de arriba, comando D la duplico y la voy a proporcionar hacia un poquito más grande. Yo veo cuál es el diseño que ellos le hacen aquí a esto. ¿Hasta ahí ya vamos todos? Sí. Y ahí la voy a volver a duplicar y la voy a subir un poquito. Y aquí la voy a volver a duplicar y la voy a achicar un poco. Y creo que voy a volver a hacer eso. Duplicarla y achicarla un poco. Miren lo que tengo. Va. Ahí queda mejor. Profe, escaló sin moverla, ¿cierto? Ok, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Lo voy a volver a hacer, mírenme y lo hacen. Esta que es la que ya teníamos, con la que formamos la caja. Ajá. Esa la dupliqué y la escalé un poquito hacia afuera en el mismo nivel. Esta nueva la duplico y la subo. Y de esta la duplico 2 veces más. Una aquí pegadita, por aquí, y otra un poquito más pequeña. O sea, una más grande y otra más pequeña. 2 más pequeñas, arriba pues en el medio. Creo que es así que lo hacen acá. Perdón, si vamos a seguir el libro, quítenle una, quítenle esta. Es así, más sencillo todavía. Para quitarla sencillamente la seleccionan y la borran. Con backspace. Estas son las nuevas. 3 curvas nuevas. ¿Listo? ¿Hasta ahí ya van todos? Entonces ahorita yo sigo el libro porque si ustedes van a hacerlo en la casa, o lo hago yo aquí y ustedes después repasan en la casa. Hagámosla aquí. ¿Acá estamos en este tiempo? Sí. Sí.
Entonces miren, voy a coger la más pequeña, la voy a duplicar según el libro y la bajo. Y esto es lo que tengo. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Puros lofts. Voy a coger esta curva, voy a hacer un loft. Loft está aquí en Surfaces, Loft, o también está aquí, miren. En la pestaña de Surfaces es esta herramienta. Entonces, miren, ya hice esa pestañita. Ahora voy a coger esta y Loft. Esta y esta, Loft. Esta y esta, Loft. Y ya va quedando mi cajita del payaso. Cuando hay historia, desde las mismas curvas podemos editar nuestras cosas. Como si yo cojo esta curva y la subo, mi caja va a cambiar. Entonces, si yo quiero este hueco más pequeño, yo cojo estas dos curvas de aquí y lo proporciono o lo agrando. ¿Ya? Eso se puede hacer mientras exista historia todavía en la escena. Si borran, ya eso no se va a poder hacer. Si borran y yo cojo una curva, ya no me va a afectar la geometría. Está bien. Creo que el siguiente paso es hacer un círculo. A ver. Ah, no, es unir las geometrías. Creo. Ah, sí, un círculo. No. Hay que unir las geometrías. Darles curva. Vamos a unir las geometrías. Entonces ahorita vamos a unir las geometrías. Vamos a seleccionar las dos primeras geometrías que creamos, que son esta de aquí abajo, geometría, ya no curvas sino geometrías, y esta. Y como ya no estoy trabajando con curvas sino con geometría, voy a Edit NURBS, y aquí también hay Attach Surfaces, voy a ir a las opciones. Voy a quitar el Keep Originals, y esta vez voy a usar el Blend. Yo no quiero que mi caja sea así con ángulos rectos, sino que quiero que haya una transición fluida entre las dos superficies. Entonces ¿Cuál es, profe? El inicio. el bordecito de abajo, El bordecito abajo es el de arriba. Ajá, arriba. Entonces Edit NURBS, Attach Surfaces, Blend, quito el Keep Originals y Attach. Miren el Blend lo que hace, en vez de dejarme el ángulo recto, hace una transición más fluida. Hace una tangente. Y van a seguir haciendo eso, así también en orden. Ya unimos estas dos. Ahora voy a seleccionar esta de arriba y Attach Surfaces. Esta, ¿verdad? ¿Con qué valor? No, con el que está por defecto. Predefinido, ¿no? Ahora la que ya uniste, selecciona esa y la de arriba, la siguiente, en orden, ¿vale? En orden. Sí, las líneas nos están mostrando la forma original que teníamos. Ya cuando hacemos el blend, eso cambia, por las líneas que quedan ahí. Pero ese se hace con blend o con Blend. No seleccionen este se queda así, el último se queda así. Este en ningún momento lo tuvieron que haber seleccionado. Si lo hacen, les va a salir algo feo, miren. O sea, él une la superficie, pero como hacia arriba. Pero, ¿Hasta ahí vamos o no? ¿Uno puede borrar esas dos líneas que quedaron allí? Las líneas las puedes borrar, pero si borras historia primero. no que pasa.
la primera selección. Ya está como ¿Listo? No. No, pero es que ¿por qué no? Los que ya van ahí, ahora creen un círculo. Create NURBS Circle. Acuérdense que ya siempre que creamos algo, aparecen nuestras coordenadas 0, 0, 0. O sea, aparece acá, donde se cruzan las dos guías maestras de la cuadrícula. ¿Sí lo ven ahí? Ahora vamos a usar las cámaras, una barra espaciadora, y posicionen ese círculo justo al mismo nivel de la última curvita que hicimos, de la más chiquita que bajamos. Barra espaciadora, me voy de pronto a mi cámara lateral y subo el círculo al mismo nivel de esa curva. Listo, entonces miren, entre ese círculo y la último cuadrado que hicieron, van a hacer un loft. ¿Al de abajo? Sí, ¿Cuál de abajo? entre este y este, hacen otro loft y miren lo que pasa, se ve horrible. Sí. Ahora seleccionen el círculo, hunden E para rotar y le van dando vueltas hasta que abran el hueco. Les voy a mostrar lo que está pasando. Pero es que Miren, este sí, puso- miren la malla, lo único que estoy haciendo es dándole vueltas hasta que organice bien la malla. Con esta acá. Circular de esta. Ah, shit. Para ver esto así como yo lo estoy viendo, para poder ver la malla, si van a Shading y ponen Wireframe on Shaded, les muestra la malla encima de la geometría. Shading, Wireframe on Shaded. Me les muestra la malla que está conformando esa geometría. Está seleccionando la geometría, mano, la curva. ¿Se acuerdan que les expliqué que había unas máscaras de selección? Ahí está difícil seleccionar solamente la curva. Acuérdense que acá arriba hay unas máscaras de selección. Miren, yo apagué, cuando está como hacia arriba es que está apagada, yo apagué la de geometría. O sea, yo puedo pasar 20 veces por mi geometría, pero no me deja seleccionarla. Solamente me está dando seleccionar mis curvas. ¿Dónde, profe? Estas dos de aquí. Aquí, esta está prendida, solamente puedo seleccionar curvas. Miren, yo paso por todo esto, pero nada más me selecciona las curvas. Si prendo la de la geometría, ahí sí me selecciona geometría y curvas. Es cuando hay un caso así como ese, apaguen la geometría y nada más les deja seleccionar la curva. Bueno, voy a seguir porque ustedes distrajeron mucho. Me ponen a preguntar y se distraen, entonces voy a seguir. Let's go. Entonces, voy a hacerle la tapa. Ya los que van hasta aquí, creo que la pueden seguir. Voy a seleccionar una de estas curvas que tengo acá. Profe, no te falta el de abajo. No, no. Ah, bueno, y aquí le voy a hacer un borde al círculo, duplicarlo para abajo un poquito, con esta y loft. Ya le hice el borde. Ahora voy a hacer la tapa, que creo que usan una de estas. La voy a duplicar y la voy a achicar un poquito. Y loft. ¿Sí ven que ya tengo la tapa, el borde de la tapa? Y lo bajó y Sí. lo... Él lo bajó. Dupliqué una de las que ya existía, la achiqué un poquito para que quepa en el hueco. La dupliqué y la bajé. O sea, ya tengo dos y hice un loft entre ellas dos. ¿Cómo? Un loft para crear esto. Dentro del hueco. Perdón. Ya miren, esto todo lo hemos creado con Trim Tool, ya vimos el Trim Tool.
Attach Curves, Attach Surfaces y Loft. No hemos visto nada más hasta ahí. Con eso hemos creado eso. Ahora vamos a usar otra herramienta que se llama Planar, que es para crear superficies planas a partir de una curva. Como el nombre lo dice, todo tiene que ser plano. Ya lo explico bien. Si yo cojo esta curva que está plana, voy a hacerlo acá para que lo entiendan. Si yo cojo esta curva y la veo en mi vista lateral, por decirlo, está plana, ¿cierto? Si yo cojo esa curva y hundo surfaces planar, o este que está aquí, lo mismo, ella me crea una tapa, ¿sí ven? Si la curva no fuera plana, yo le muevo un vertex, ese planar se desaparece. Para que un planar pueda existir, una superficie planar pueda existir, la curva tiene que ser plana. Si la curva deja de ser plana, la superficie se desaparece. Como ahí está plana la curva, existe, cuando ya no está plana, se desaparece. Entonces, para hacerle las tapas a esto, voy a seleccionar esta curva, voy a hundir planar, esta curva, voy a hundir planar. Y ya tengo mi caja tapada. Si ven, todos me van a apuntar, profe, pero no tapa bien la esquina. No sé si lo alcanzan a ver ahí. No importa, cuando yo renderizo, sí lo tapa. Aunque aquí no lo vea perfecto, al momento de yo hacer un render final, ella sí lo está tapando bien, tapado. ¿Sí ven? El plan solamente la ves con la línea de arriba, ¿no? En las dos y la de abajo también. Tapa arriba y tapa abajo. Una tapa aquí y una arriba. Sin embargo, para los que son meticulosos como yo y no les gusta ver esto así, yo puedo hacer que esa superficie plana que acabo de crear siga esa curva. ¿Cómo? Reconstruyendo la superficie. ¿Qué significa eso? Ven que aquí nada más esta superficie tiene este punto y este punto para crear todo este espacio. Entonces no tiene los suficientes puntos para poder curvearse. Entonces, digamos, yo le digo, voy a ponerle 3 líneas más aquí, 3 líneas más acá. Este detalle va a tener muchos más puntos para poder dar esa curva, esa geometría. ¿Está claro más o menos? Pues lo voy a hacer para que vean. Si yo selecciono esa geometría y voy a editar superficies, reconstruir superficies, rebuild surfaces, y le pongo aquí, digamos, 8 y 8, y le pongo rebuild, ya ella creó muchos más puntos y está dando mejor la curva. Si le pongo 12 y 12, mejor todavía. ¿Sí ven? Como ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos más o menos, puede calcular mejor la curva. ¿Cómo se dice programa? Edit NURBS, Rebuild Surfaces, donde dice Expanse en U y Expanse en V, pónganle 12 por 12, 12 y 12. Y lo va a hacer en las dos tapas, en la de arriba y en la de abajo. Control H es para esconder, no borrarlas, pero si digamos esta tapa me está estorbando para poder arreglar la de abajo, yo puedo seleccionar esta tapa, hundo Control H, no la borré, la escondí y ahí estoy viendo la de abajo. Para poderla volver a ver, para poderla aparecer otra vez, es Shift Control H o Display Show All. Y ahí volvió a aparecer.
con la parte de la tapa. Aquí. Todos se quedaron como en el círculo, ¿cierto? Entonces miren, lo único que hice después del círculo, ¿Lo ves así? lo único que hice después del círculo fue coger esta línea, la dupliqué, comando D, la proporcioné hacia adentro un poquito, la volví a duplicar y la bajé para crear la tapa y cogí estas dos curvas nuevas, hice un loft y eso me crea el borde. Ahora una herramienta nueva es el planar, selecciono la curva de abajo, el planar está aquí o acá planar, con la de abajo, creé la tapa de la tapa abajo y otra arriba y hasta ahí íbamos. ¿Listo? ¿Una? Esta línea de dos, la chiquita. Ya vamos a ese paso. En este caso no se puede hacer una tacha, como hicimos con la tapa de arriba, no. Hay que hacer un grupo, hay que agrupar las cosas. Entonces, control H, acuérdense, yo nada más quiero ver mi tapa. Entonces, voy a seleccionar lo que me está estorbando. Voy a primero, hasta aquí, yo ya estoy seguro que mi caja es así. Voy a borrar historia. Voy a seleccionar todas mis curvas y las voy a borrar. Yo sé que ya no las necesito, me están estorbando. Después de hacer eso, voy a seleccionar esto y voy a hundir control H y lo escondí. Voy a seleccionar esto, voy a hundir control H y aquí estoy viendo solamente mi tapita. Entonces borré historia porque yo sé que ya las curvas no las necesito, borré historia, seleccioné las curvas y las borré, que me estaban estorbando ya. Y después lo que no quiero ver, control H, para poder dejar solamente la tapita del plato. La máscara de Green. Ah, bueno. No, para borrar historia puedes estar como aquí, por fuera. No sabía que hasta todos los clips los graban esto. Me come la de arriba. Así, pero ya está arriba. ¿Dónde está hecho? Listo, ¿y ahora? Ah, pero es que no, solo se selecciona también eso blanco. No me deja seleccionar. Ahí es. ¿Cuál es esta? ¿Esta? ¿La afuera? ¿La arriba? La abajo. No entiendo. Porque es que uno sí puede esperar, no sé qué pasa. Todo esto. Saco. ¿Qué me selecciona? No sé ahí qué es eso. Control H. Esta es la selección de geometría. Prendidas, no te dan selección de geometría. Sí, sí, pues aquí todo lo que se No me deja.
Poner shape. Entonces, miren, ya cuando tenemos la tapita así, Es que no. voy a crear un cilindro, creo que en el libro, voy a esconder esto también. Creo que en el libro le ponen, no estoy siguiendo el libro, pero creo que voy a crear un cilindro, nurse, cylinder. Si ven que me salió sin tapas, yo lo quiero con tapas. Entonces voy a ir a create, nurse primitive, cylinder, opciones. Y le voy a poner aquí donde dice caps, both, arriba y abajo. Create. Era este cilindro seleccionado como un todo porque también está hecho de 3 partes. Create cylinder. Y para asegurarme de que me sale tapado arriba y abajo, voy a ir aquí a caps, le voy a poner both, tapas arriba y abajo. Create nurse primitives, cilindro, opciones. Este cilindro lo voy así seleccionado como un todo, aquí en el menú de objetos, lo voy a rotar 90 grados, lo voy a trasladar aquí a la esquina de la tapa. Lo voy a escalar, a trasladar y a rotar hasta que me quede ahí. Entonces hice algo así, miren, esta es la tapa. Sencillamente le puse un cilindro en el borde. El pivote del grupo que uno crea nuevo, su pivote siempre está en la coordenada 0, 0, 0. ¿Qué significa eso? Si yo muevo este grupo, él mueve desde acá. Si yo roto este grupo, él rota desde acá, de la coordenada 0, 0, 0. Y eso es lo que yo no quiero. Esta es una tapa, y pues la tapa tiene que levantar así. Tiene que rotar desde acá. Entonces hundo la D, la dejo hundida y muevo este pivote de donde quiero manipular esta tapa, que sería con D, me voy fijando. Sería como el centro del cilindro. Y ahora que el pivote está ahí, ya funciona como debe funcionar. Listo, miren, acuérdense que creamos un grupo, ¿cierto? Cuando nosotros creamos un grupo, no significa que esto se volvió una sola geometría, un solo pedazo. Ese grupo, por eso es un grupo, hay una nube donde están las 3 tapas más el cilindro. Hay una jerarquía. ¿Qué significa eso? Que si yo me quito de mi menú de objetos, si yo no estoy en este primer menú, que es el que me lo selecciona todo junto, sino que me voy a mi menú por tipos. Uy, se me dañó el computador. Entonces miren, cuando yo creo un grupo, si yo estoy en mi menú de selección por objeto, en el primero, y selecciono el grupo, él selecciona absolutamente todo. Me lo selecciona como un objeto, como una sola pieza. Pero si estoy en mi menú de por tipo,
puedo seleccionar las partes de ese grupo por separado. Si voy a mi outliner, que es como mi librería, acuérdense, está aquí. Vamos, voy a coger mi grupo como un objeto, como un todo. Es este. Y lo voy a nombrar. Tapa. ¿Listo? Ya este grupo se llama tapa. Si yo voy a mi outliner, que está aquí, y abro mi outliner, que es como mi librería, yo voy a ver todo lo que tengo dentro de mi escena. Miren que aquí está el grupo tapa. Y si abro ese grupo, también tengo las partes que conforman ese grupo. Entonces cuando agrupamos no significa que volvimos es una sola pieza. Sencillamente creamos una nube o una jerarquía, siendo todos juntos, es el grupo entero y dentro de ese grupo están las partes que lo conforman. ¿Listo? Ya movieron el pivote y todos van aquí. Entonces, ya hice mi tapa, ya funciona como quiero que funcione, porque la agrupé y le moví el pivote a donde quiero, desde el punto que quiero que rote o se traslade o lo que sea, o se escale. Entonces voy a volver a aparecer todo. Puedo hundir Shift Control H o puedo ir ahí donde dice Display, Show All. Ahora vamos a ver dos herramientas más, nuevas. Vamos a hacerle, ¿qué dice el libro? ¿Qué sigue, la palanca o el cuello del payaso? La palanca. Que para hacer la palanca vamos a hacer una herramienta que se llama Extrude. ¿Qué es Extrude? Es una herramienta que se basa, aparte de una línea, que viene a ser un eje de recorrido, y otra línea con una forma específica. Es decir, yo creo un círculo, ¿ya? Esa es mi forma. Y creo otra línea, que es un riel. Ese círculo va a recorrer ese riel y va a ir creando geometría, ¿ya? Ese es el extrude. Lo vamos a hacer. Entonces, lo primero que voy a crear es mi riel. Me voy a ir a mi vista, en este caso lateral. Voy a crear Create. Aquí en Create está CV Curve, EP Curve. Voy a usar una CV Curve. Y voy a hacer como la forma o mi riel de la palanquita. Yo uso una CV Curve. Create CV Curve Tool. Create CV Curve Tool. Entonces miren, este es mi riel, que tiene la forma, el riel tiene la forma como de la, ¿cómo se llama eso? De la manivela. Porque es otra herramienta. Voy a crear un círculo. Create North Primitive Circle. Lo voy a sacar para acá. Estoy en mi vista desde arriba. Voy a decir clic derecho sostenido, control vertex para verle los puntos. Y desde aquí lo puedo editar. Pero quiero ponerle más puntos a este círculo para poder hacer una forma más interesante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para yo poder insertar nodos o vertex entre los vertex que ya existen, o sea, le voy a poner un vertex más entre cada vertex. ¿Entienden hasta ahí lo que estoy diciendo? Ok. Entonces voy a seleccionarlo como un todo, aquí en el primer menú, verde. Estoy trabajando con una curva, me voy a ir a la Edit Curves, y aquí hay una opción que dice Insertar Node. Opciones. Le voy a decir que ponga un nodo más entre los nodos que ya existen. Between Selections. Vale, le voy a decir que ponga 3 nodos más, para que lo vean bien. Y voy a poner Insert.
Entonces eso está en Edit Curves, Insert Not, y en las opciones Between Selections es para que ponga entre 3 puntos. Aquí le puse que pusiera 3 puntos más entre los que ya existían. Si ahora pongo Control Vertex y voy a mi modo de componente para poderlos ver, que está aquí arriba, si ven que ya tengo muchos más puntos. Entonces no sé, voy a seleccionar uno de por medio. Y los voy a proporcionar hacia adentro. Entonces miren que tengo mi forma y mi riel. Las dos son curvas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerlo en un orden lógico. Voy a rotar esto 90 grados. ¿Y cómo me pego a una curva? Con el imán que tiene la curva, o con C la dejo hundida y juego encima de la curva un rato hasta que ya ella no me deja salir. Si mantengo la C hundida, yo sé que estoy pegado en la curva cuando ya no puedo avanzar más de ella. Voy a estar ahí, voy a checar esto un poquito más, y estando así selecciono la forma, selecciono el riel, me voy a Surfaces, Extrude, opciones, y me tengo que asegurar que las opciones, las últimas, todas estén seleccionadas, y pongo Extrude. Y ahí hice un churro. Como tengo historia, puedo todavía editar desde acá. Para terminar le pongo una esfera aquí y hago un grupo. Y ese grupo, el pivote, debe estar de más o menos aquí, porque de aquí es que debe rotar. Mientras yo voy aquí adelantando para 3 minutos más, vamos a descanso. ¿No te deja crear las curvas? ¿Por qué? Crear el cuerpo del payasito, va a crearle el cuello, va a crear esta línea, que es esta. ¿Cómo la hice? Voy a ir a Create, CV Curve, opciones, y para que me dé ángulo, miren que como ella está por defecto, si yo hago esto, ella no me va a dar los ángulos rectos, sino que me va a dar como unas tangentes, ¿cierto? Pero si yo aquí en las opciones de la curva, Create, curva, opciones, le pongo que sea una curva lineal, no cúbica, al yo ir poniendo los puntos, ella los va a poner en ángulo recto. ¿Ok? Entonces hay que cambiarle esa opción a la curva. Segundo, ya tengo la curva creada, su pivote está acá. Necesito cambiarlo, voy a hundir D.
y lo voy a posicionar acá. Justo donde termina la curva. Ok, voy a coger estos otros puntos, espérate. Estos otros puntos y los voy a correr un poquito hacia adentro. Entonces ya tengo esta curva de esta manera y el pivote lo tengo acá. Al tener esto, voy a decir que haga un revolve, que es la primera opción que hay aquí. Ah, ¿estás haciendo puras como conitos? Haciendo el cuello del payasito. Ah, pero ya arrancaste. A la de 25, a la hora que hay que arrancar. Listo, ya me pegó el corte. Pues yo te quería mostrar eso, mira. ¿Pasaste en los que yo les di? No, en eso no, me hacen otro. Que tiene como... Tiene que tener más detalles, eso está muy sencillo. Eso que te quisieron decir. Ah, listo, pero entonces lo puedo seguir tomando igual, el personaje. O sea, pero seguir dando como más detalles, o sea, puliéndolo. Sí. Listo, vale, gracias. ¿Para eso que usaste un pincel? Sí. Claro, el resorte ese lo hiciste con rigor. Sí. Para usar el revolve, miren, tienen que crear una curva. El perfil, el revolve lo que hace es coger una curva, girarla sobre su mismo eje y al girar ella va creando geometría con la forma de la curva. Si ven mi curva, que es como una sierra, al ella girar sobre su mismo eje, me creó el cuello del payaso. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero tengo que crear la curva. Entonces voy a ir a Create para que si yo la curva en su estado natural, si yo pongo un punto acá, un punto acá, un punto acá y hago esto, ella va a crear tangentes, no va a crear ángulos rectos. Para yo poder tener ángulos rectos, tengo que ponerle la opción de
crear curva, opciones, lineal, que sea una curva lineal. En ese momento ya puedo crear la curva. Voy a hacer otra cosa para que entiendan. Yo quisiera hacer una botella para un videojuego, por ejemplo. Hago el perfil. El pivote de esa curva, miren que está aquí en la mitad. Tengo que llevarlo al eje donde quiero que ella rote. Entonces voy a hundir D. La voy a llevar acá. Voy a usar como eje esta línea de la cuadrícula. Entonces voy a hundir DX y pego el pivote a esa línea de la cuadrícula. Ya el pivote está sobre esa línea. Me tengo que asegurar que los puntos o los bordes de la curva también estén sobre esa línea. Selecciono los puntos y con X los pego a la misma línea de la cuadrícula. Al tener ya todo cuadrado sobre el eje, no es sino decirle que haga un revolve, que es este que está aquí, o surfaces revolve. ¿Para qué? Le activé lineal. No cúbica, sino lineal. ¿Tienen el concepto del revolve? Entonces, con el revolve se hace el cuello. Y se pueden hacer otros objetos. Miren, aquí dice esta botella. Súper rápido. Como tengo historia y tengo la curva, puedo editar mi botella de los puntos. ¿Sí? La cabeza, creé una esfera NURBS. Cuando creo una esfera NURBS, Create NURBS Sphere, la creo. Miren que casi no tiene líneas. Para poder hacer la cara que hice aquí como el payaso o lo que empecé a hacer, tengo que tener muchas más líneas. ¿Sí ven que yo le puse muchas más líneas? Porque ya no voy a modelar sino esculpir. Esto es como una herramienta de esculpir. Entonces voy a coger esta esfera y aquí en mi caja de canales, en el último menucito de aquí arriba, donde está la historia, dice que acabo de crear una esfera NURBS. A esa esfera, donde dice secciones y spans, miren, las secciones son las verticales, los spans son los horizontales. Le puedo poner muchas más líneas. Cuando me se me desactivan estas cosas de acá, o sea que no me ven, lo selecciono esas. ¿Cómo las vuelvo a hacer? En este menú. Ahí le doy clic. Entonces tenés que estar en el menú de la mitad para que se vea. Los que llegaron a tiempo, díganme cuando lleguen a la parte que vamos. Ay, tan odioso. Vamos a hacer unos materiales. Ah, ya sé. No, sí, va a ser unos materiales.
profe, para unir a la línea tengo que hacer la línea y el círculo y se dice ¿Para unir qué, perdón? ¿Para unir qué? para que le quede Sí, sí, sí. la línea y después el círculo se la pegamos. No, mira, no hace nada de La eso. línea y el cosito. Impresionante hasta que se termine la línea. ¿Qué le pasó? Sí, en la biblioteca están. ¿Profe, sigues grabando? Profe, No, no. ¿no? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? Profe, tan malo. Que me tuve que meter a mi email y no iba a ir a mi email. Sí, me lo hice a propósito.
ya los que van conmigo, ya le pusieron más geometría a la esfera. Seleccionan la esfera y acá en la historia hay unas opciones que dicen spans in sections. Si no han borrado historia, miren, cada vez que uno crea una esfera, o cada vez que uno crea lo que uno cree, en la historia, aquí dice secciones y spans. Pónganle 50 y 50. Lo que hemos hecho hasta el momento era modelar, por decirlo de alguna manera. Ahorita los que van acá en la esfera, que le están subiendo la geometría, le están poniendo bastante malla, vamos a esculpir. ¿Cómo se hace eso? Seleccionan, voy a hacerlo acá otra vez. Le pongo bastantes secciones y bastantes spans a mi esfera. Es una esfera de NURBS. Voy aquí, como estoy trabajando con NURBS, con geometría, Edit NURBS, Scoop, Geometry Tool, y voy a ir a las opciones. Miren que tengo opacidad, vendría a ser la fuerza del pincel. Tengo para hundir la geometría, aquí. Si selecciono eso y pinto sobre la geometría, él la va a hundir. La opacidad es la fuerza con que lo hunde. Si tengo menos opacidad, la voy a hundir menos, ¿sí ven? Tengo más opacidad, la voy a hundir más. Tengo para sacar la geometría. Después tengo el que sigue, se llama Smooth, que es para organizar un poquito, para ir corrigiendo como los errores. Y el de al lado se llama Relax, y es para lo mismo, pero cuando las geometrías son abiertas, o sea que les muestro. Ya va, dame un segundo. Tengo la esfera, yo tengo media esfera, pero para mostrarles una cosa. Edit NURBS, Sculpt Geometry Tool, opciones. La opacidad es la fuerza de mi pincel. Con B grande, cualquier cosa que sea un pincel en malla, dejando la B grande hundida y moviendo el mouse. Cualquier pincel. Si estás en la herramienta que es con B, dejando la B grande hundida, cualquier pincel dentro de malla con B grande hundida y moviendo el mouse, se puede dar el radio. Luego sencillamente le puse dos huecos y me tiró todo el teléfono. Entonces miren, vuelvo a explicar. Tengo para hundir mi geometría y la opacidad es la fuerza del pincel. Con mucha fuerza, lo hunde bastante, con poquita fuerza, no lo hunde tanto. Para sacarlo igual, todo es igual. La opacidad es la fuerza. Y lo que les decía del Smooth y el Relax, que son las dos opciones de acá. El Smooth, si yo hago Smooth, miren que esta geometría es abierta. Yo le hago Smooth aquí, si ven que me está moviendo el borde. Si yo hago Relax, él hace lo mismo, pero no mueve el borde. ¿Sí lo notaron? Entonces eso después en modelado nos va a servir mucho, el Smooth y el Relax. Y entender que el Relax no mueve los bordes, el Smooth sí lo mueve. Y así hice la carita de este modo.